¿Qué tal? Bravo, bravo, bravo. Estamos de vuelta. Muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes, a todos los que nos acompañan cada mañana de jueves a las 9:30. Inclusive los días en que no podemos salir al aire, lamentamos lo que pasó la semana pasada, les partimos pidiendo por favor mil perdón, mil disculpas. Nos superó la circunstancia y la verdad es que no pudimos poder conectarnos la semana pasada, así que nos vimos en la obligación de suspender el capítulo. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar ahí también, por seguir hoy día apañándonos en este nuevo capítulo, un programa, digo, divergente, novedoso, interesante, en donde abrimos temáticas sin ningún tapujo, sin ningún tabú, temáticas de la contingencia, de la doctrina bíblica cristiana, de la realidad. Hablamos de todo desde, por cierto, una perspectiva cristiana. Saludamos a todos los que se están sumando. Buen día, dice Sergio. Buen día, buen día, buonasera a todos los que se suman a esta transmisión en esta hora. Llegué y estaban abriendo. Así es, estamos comenzando hoy día. Parece que partimos un poquito más tarde, ¿eh? Pero no, pareciera, no sé, a las 9:30 dijimos vamos, pero parece que ahí el proceso se volvió un poquito más lento, la activación de salir al aire. Buen día, dice, hermanos, acá trabajando, ustedes ya saben en qué, preparando esas cosas mágicas que hace Ángel, el ángel del cielo que hace cosas mágicas. Ángel, ahí saludo, Ángel, a toda la gente que se conecta ya desde Villa Alemana, en la zona central. Bueno, este es un programa elaborado por Metanoia TV, el canal de televisión de Fundación Metanoia, quien patrocina este tipo de contenidos, y muchos más. Les invitamos a que se sumen a nuestras plataformas. Estamos hace ya 4 años, casi 5 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Casi 5 años ya elaborando contenidos desde Fundación Metanoia para la defensa, promoción del Evangelio, defensa, promoción y predicación del Evangelio cristiano. Así que invitamos a que se vayan sumando, los que puedan también aportar, háganlo conforme a sus posibilidades. Agradecemos también a ATV Valdivia, al canal de Valdivia, más de casi 30 años, está cerquita de cumplir 30 años nuestros amigos de ATV Valdivia. Gracias por permitirnos sacar este contenido a través de sus pantallas. También a La Voz de Pucón, 6 años también ya. Mira, La Voz de Pucón tiene la edad parecida a Metanoia.
6 años ya al servicio de toda la zona lacustre, y ahí Pucón, Curarrehue, Villarrica y todos sus alrededores. Gente también los lee de otros países, me han comentado, en fin. Así que gracias a estos 2 medios, este es un contenido externo para esos medios, patrocinado y pagado, y por lo tanto nuestras opiniones, nuestros comentarios, los mensajes, lo que leemos, los videos que ponemos, todo lo que sale en este rango de horario no necesariamente representa las líneas editoriales de cada uno de ellos. Así que si usted tiene algún problema con ese contenido, la culpa es nuestra, no de ellos. Eso es lo que queremos decir. Hoy día vamos a hacer un capítulo, vamos a cerrar un ciclo de capítulos. Este es el 3er capítulo ya que estamos hablando de este tema, y como ustedes bien saben, yo aquí no me meto en peleas solo. Don César al tiro, sin rodeo. Buenos días, volví a aparecer. Aquí estamos. ¿no? Aquí ¿Cómo estamos. ¿Cómo están, Oiga, amigos? yo le estaba diciendo a la gente que para entrar a este tipo de pelea yo tengo que ir acompañado. Aunque tengo que decir que tengo severas dudas ahora si en realidad va a servir de algo la compañía. Sí, exactamente. Yo también tengo que decir lo mismo frente al tema. Hola la gente la historia. Así muy a la rápida. Estuvimos en un evento hace unas semanas atrás, semana ya yo diría, y hubo una situación ahí, sin entrar en mayores detalles, hubo una situación conflictiva, en la cual yo me vi en la mitad de una situación conflictiva y de repente miro para atrás buscando a mi compañero fiel, escudero, y estaba como 500 metros atrás. Claro, no, es que hay que concederle que no me viste. Te voy a conceder que no me viste. Hay algunas personas que les gusta meterse en problemas sin avisarle a nadie. Yo de espalda, caminando a donde tenía que ir a guardar las cosas, de repente me doy vuelta y digo, ¿y a dónde? Y miro para adentro y al fondo y la reja, habían 2 rejas, había una cerrada y había otra abierta, y dije, no, si no se puede pasar. Vaya, se cerró ya. Yo estaba atrás de todas las rejas en la mitad del conflicto, pero bueno, ese es un poco el contexto, por eso nos reímos, que ya no sé si vale la pena ir a pelear. Ya no sé si tengo que... No, pero no era una pelea, hay que decirlo. Era una situación complicada de un evento, pero nada, gracias a Dios no pasó mayores. Oye, bueno, vamos al capítulo de hoy. Saludamos, mira, se ha sumado un poco de gente. Saludamos a Evelyn, buen día. Buen día. David, Dios te bendiga ahí desde la región de los lagos. Hola, hermano César, dice Ángel. Hola, Angelito. Saludos a todos. Ya. César, el capítulo de hoy, vamos a cerrar este ciclo de capítulos ya. Podríamos, como lo dijimos en los primeros capítulos, hablar un montón de rato respecto a esto, respecto a lo que significa el carácter del cristiano, los elementos del carácter del cristiano, qué es carácter, en fin. Algo hemos dicho, creo yo, de todo, gracias al Señor, hemos podido decir de todo de forma bien genérica, pero yo creo que es suficiente como para que la gente que nos está siguiendo, sobre todo los que nos ha seguido todos los capítulos, pueda tener una idea, al menos, una perspectiva respecto a lo que significa el carácter del cristiano. Pero la idea hoy es cerrar con algo bastante más concreto, más actual. Yo creo que o más contingente, esa es la palabra más adecuada, más contingente, porque en simple lo que queremos comentar hoy día es ¿cuál es el carácter? Esta es como la pregunta que queremos tratar de responder en este capítulo y queremos responderlo juntos, ¿ah? La idea es que podamos ir comentando, conversando, así que vayan escribiendo comentarios. Vamos a hacer el esfuerzo. Me gustaría poder tener audios de la gente, así que vamos a ver, en una de esas inventamos algo para los próximos capítulos que podamos ir sumando los audios. Quizás subir un WhatsApp o algo, no sé, algo vamos a inventar. Pero la idea es que para que podamos ir haciendo esto juntos, es explicar y comentar un poco cuál es el carácter que el cristiano hoy debe tener en medio de la realidad que vivimos. Entonces, partamos un poco estableciendo las bases de, ok, ¿cuál es la realidad que vivimos? Pues tratemos de establecer un común desde nuestras distintas miradas, inclusive le insisto a la gente que nos está leyendo y que nos está escuchando, que escriba, vamos a ir leyendo sus comentarios, eso es lo que quiero decir, porque evidentemente cada uno tiene una percepción de la realidad completamente diferente. Tenemos elementos comunes, lógico, pero hay un montón de sensibilidades que se entrecruzan respecto a la realidad, y por lo tanto es muy sano, creo yo, en mi opinión al menos, es muy, muy bueno poder tener y tener juicios de la realidad de forma diferente, ¿ok? Entonces, voy a darte yo mi impresión. Yo creo que vivimos en una realidad convulsionada. No me parece que sea tan convulsionada respecto a otras realidades. Creo que hoy día tenemos acceso
a mayor cantidad de información, por lo tanto, en la práctica nos hace sentir que están pasando más cosas, pero en realidad me parece a mí que no está pasando nada muy distinto que lo que ha pasado en los últimos 50 o 100 años. Esa es mi impresión, y si vamos un poquito más atrás, quizás inclusive lo que ha pasado siempre. ¿Qué es lo que ha pasado siempre? Bueno, un nivel de fricción, de convulsión. Tenemos guerras, tenemos amenazas de inseguridad en todos lados, tenemos una amenaza de inseguridad personal. Cada persona de alguna forma lidia con un nivel de inseguridad importante. Nosotros estamos en Chile, para la gente que nos está viendo de otros países, y en Chile en general, hoy día todos los estudios hablan de un nivel de inseguridad mayor. Ahora, la inseguridad tiene que ver, esos estudios tienen que ver con la inseguridad, la delincuencia y todo, pero yo creo que en general las personas hoy día nos sentimos más inseguros frente a otras cosas también. Nos sentimos inseguros frente a la muerte, nos sentimos más inseguros frente a nuestra realidad económica, nos sentimos, en general, aprendemos o lidiamos con un nivel constante, basal, así como un fundamento de inseguridad. Y esto hace preguntarse, ok, bueno, ¿cuál es la actitud que un cristiano debe tener frente a esta realidad? Porque es una realidad que en muchos aspectos es adversa, a pesar de que tenemos muchos beneficios en este lado del planeta, pero en muchos aspectos es adversa. Primero, pregunta César, para que la gente pueda tener un contrapunto en esto, porque yo estoy transmitiendo mi impresión de la realidad. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo tú ves la realidad actual? Mira, yo creo que la realidad actual se basa en algo que hemos conversado aquí ya y que tiene que ver con la condición del hombre, del ser humano frente a Dios. O sea, la condición del hombre frente a Dios no ha cambiado. Desde la creación es la misma. El hombre está perdido, está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, esa definición y esa situación establece los parámetros en los cuales vivimos. En toda esta, comparto plenamente lo que tú dices, o sea, la situación que hoy día vivimos realmente, me atrevería a decir que no tiene ninguna diferencia, por ejemplo, con la época del Señor Jesucristo, con el Imperio Romano imponiéndose con fuerza, y también la gente vivía con inseguridades, las personas, todos se tenían que esforzar para vivir. Creo que las cosas hoy día en ese aspecto no han cambiado. Hoy día tenemos autos, antes habían carro a caballo y qué sé yo. Ahora es más rápido las cosas. Claro, o sea, hoy día es mucho más rápido moverse. En ese aspecto la modernidad eh, ha modificado ciertas cosas, pero la conducta del hombre sigue siendo la misma. Y ese es el mayor problema, o sea, la conducta del hombre no ha cambiado. Por lo tanto, esto genera las guerras, esto genera la delincuencia, esto genera la corrupción, esto genera las injusticias, esto genera el temor, esto genera la desesperanza, y que en esta época está, y que en la época, yendo a esa época que te digo, del Los Señor tiempos Jesucristo, del bíblicos, Imperio digamos. Romano, claro, los tiempos bíblicos, también estaba, o sea, no. eh, claro, hoy día nosotros en Chital, comparto totalmente contigo también, en el contexto chileno nosotros no vivimos las presiones ni las amenazas, por ejemplo, que viven hermanos nuestros en Nigeria, en Nepal, en India. Eh, Algo, pero algo que yo creo que no ha hecho muy bien. ¿Ah? Bueno, yo creo que ese es un capítulo aparte. ¿Ah? sí, 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 tenemos que Pero tocarlo. hagamos un contra, pero planteémoslo, César. Dejemos establecida la idea para poder hablarlo después con calma. Pero efectivamente, hoy día vivimos en un estándar de comodidad mucho mayor que hace Sí, que no valoremos aquello que significa el Evangelio. ¿Coincides exacto. conmigo en eso? Sí, totalmente. Sí, totalmente, porque A pensamos que veces no, o sea, estamos bien, po. Estamos la demasiado comodidad cómodos no como estamos. necesariamente hace bien. Claro. Entonces, comparto contigo plenamente el hecho de esta situación de que vivimos, que el hombre vive en incertidumbre, que tiene incertidumbre frente a muchas cosas, y que esto es producto de la condición en la cual él se encuentra frente a Dios, que no tiene seguridad. Eso. Sí. Ahora, ok, vivimos en un nivel de inseguridad, hay un escenario adverso y eso afecta a las personas y también afecta a los cristianos. Sí. Entonces la pregunta es, y es lo que tenemos que tratar de responder, insisto, es ¿cuál es, cuál es la actitud, cuáles son los elementos internos del cristiano que de alguna forma deben guiar y deben determinar nuestra respuesta frente a este nivel, a esta adversidad? Porque ya hablamos el primer capítulo y me parece que es necesario establecer esto como piedra angular. Estamos de acuerdo en que no ha cambiado mucho a los tiempos bíblicos, los de hoy, porque el problema sigue siendo el mismo en los tiempos bíblicos que hoy.
El Correcto. fundamento del estado del hombre, el fundamento de las situaciones del mundo, más bien, es exactamente el mismo. Mira, veía hace poco un video, a ver si, de un muchacho, entiendo que es un hermano que hace unos videos bien interesantes, y le preguntaba, tratando de responder esta pregunta, es, bueno, ¿por qué viene el mal? Dios no existe porque existe el mal. Y el muchacho le contrapreguntaba a esta persona, atea, entiendo que decía esto, y le decía, ya a ver, pero la pregunta es, o sea, el argumento es Dios no existe porque existe el mal. Ya, ¿cuál mal? No, por ejemplo, los homicidios, la violación, el daño a menores, ok. Y el muchacho le contrapreguntaba, ya, ¿quién dispara esas pistolas que matan? No. ¿Dios? No, hombres. ¿Quién dispara? ¿Quién viola a los niños? ¿Quién hace esas atrocidades con los menores? ¿Dios? No, hombres. En una lógica muy sencilla, además me pareció un argumento muy sencillo, pero muy profundo a la vez, en la práctica te termina develando que el mal existe porque existen los hombres, porque existe el ser humano. Y en el fondo eso es lo que la mayoría de la gente, por esta estructura de pensamiento humanista, no está consciente. En el fondo, si Dios eliminara el mal, tendría que raer sobre la faz de la tierra a los seres humanos. ¿Eso es lo que queremos? Eso es lo que ellos quieren, digo, porque el argumento es Dios no existe porque existe el mal. Ok, digámosle a Dios que resuelva el mal. Significa que estamos avalando no un genocidio parcial, un genocidio casi universal, excluyendo solo aquellos que han sido regenerados y lavados por la sangre de Jesucristo. Eso suena bastante, yo creo que ni ellos podrían estar de acuerdo. En el fondo, llegamos al punto que ya hemos conversado muchas veces, que el argumento ateo es un argumento irracional, ilógico, y además es un argumento que más bien es una respuesta, no es una posición, es algo que se sustenta en la voluntad, y nosotros sabemos por qué, en todo caso, la Biblia nos enseña que no se puede creer a menos que el propio Dios hable y traiga y libere a las personas de un estado espiritual de juicio y de ceguera en el cual todos los seres humanos nacemos. Entonces, volviendo al punto, el problema en sí, desde el principio ahora, es el mismo, el ser humano. Claro. Eliminar el problema implica, o sea, eliminar el mal implica eliminar al ser humano. Por lo tanto, en los tiempos bíblicos ahora el problema sigue estando igual y por consecuencia las situaciones son exactamente las mismas. Han cambiado los medios para esas situaciones, pero los problemas son los mismos. Como tú bien decías, hoy día, antes habían caballos, hoy día hay vehículos de alta velocidad, aviones, lo cual hace que las cosas sean más rápidas, que la información fluya. Ahora tenemos fibras ópticas que conectan todo el mundo, no gente a caballo moviendo cartas. Claro. Tenemos enlaces, claro, entonces nos enteramos en el instante en que están ocurriendo. Yo veo, soy fanático de algunas situaciones internacionales y veo en directo, prácticamente en streaming, mientras están sucediendo esas cosas en otros lados del mundo. Prácticamente con, no sé, 6, 8, 10 segundos de desfase. Es como un poco lo que uno puede ver en algunos un poco más, un minuto será. Pero bueno, entonces ha cambiado la velocidad, pero el problema sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, ¿cuál es la actitud nuestra? ¿Cuál es la actitud correcta frente a esto? Y esa es, creo yo, un poco la respuesta, yo creo, o la respuesta que tenemos que buscar. Personalmente, César, yo creo que no existe una actitud correcta. No creo, no me parece correcto porque significa además pisarnos los pies, borrar con el codo lo que escribimos hace un par de capítulos atrás hablando de la diferencia entre carácter y personalidad. Yo creo que cada uno enfrenta las situaciones desde su propia personalidad. Eso es lo primero. Mi forma de enfrentar la adversidad, y dependiendo los tipos de adversidad, es muy distinto que la forma que tú vas a tener y la forma que cualquier persona va a tener. No podemos establecer un carácter universal y una forma universal para enfrentar el mundo actual en el cual nosotros estamos. Sería muy fome, además. Sería una lata que en realidad imagínate relacionarte con personas que son exactamente iguales a ti, que actúan de la misma forma. No, claro, que todos reaccionan de la misma manera, claro, ¿no? sería una lata. Gracias a Dios, menos mal Dios nos hizo único a cada uno y con algo que se llama personalidad. Entonces, ¿cómo enfrentamos? Bueno, vamos a la escritura. Y ahí sí. Es importante porque si bien cada uno lo enfrenta de forma distinta,
hay Hay una patrones base, comunes, hay una exacto. base. Hay una base en la cual todos nos tenemos que regir. O sea, yo te quería leer un texto que tengo aquí, que está en Filipenses, en el libro de Filipenses, en la Biblia, en el capítulo 4, del verso 5 al 7, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, aquí tenemos una tremenda base como hijos de Dios para poder enfrentar la situación que sea. O sea, nosotros, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, nosotros podemos dirigirnos al Señor eh, y, y orar y decirle y contarle ah, y pedirle, decir: Señor, me está pasando esto, Señor, estamos viviendo aquí, Señor, esta es la situación que tengo. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, el Señor se va a encargar de que nosotros estemos en paz conforme a nosotros vayamos presentando nuestras situaciones, nuestras peticiones, nuestro estado, aquellas cosas que nos ocurren, ¿cachai? Entonces, esa es una base. Y lo otro: vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. O sea, los hombres tienen que conocer lo gentiles que somos, lo, lo, lo amables que Afables. somos, lo afables que somos, ¿cachai? Y no importa la situación, nosotros debemos reaccionar con gentileza y amabilidad. Generalmente, y esta cuestión es un ejemplo que se usa harto, eh, cuando estamos detrás de un vehículo, del volante, algo pasa, no, nos transformamos, no, y cuando alguien hace algo que no nos gusta, reaccionamos de manera, ¿cómo que se llama? Mal. ¿Qué pasa si tenemos un accidente, si alguien nos choca, si nosotros chocamos? Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres frente a una situación así que fome, que peligrosísima, que todo lo que se quiera. Nosotros tenemos que reaccionar con gentileza. O sea, no podemos llegar: oye, ¿qué te pasa? No, esa no puede ser nuestra reacción. Eso es lo que la Escritura nos demanda. Y frente a eso y a lo que sea, bueno, si voy a salir, estoy poniendo ejemplos, no podemos nombrar miles. Si voy a salir en vehículo, bueno, Señor, voy a tener un viaje largo, corto, lo que sea, por favor, protégeme. Dios, o sea, Dios quiere que nosotros le transmitamos a Él aquellas cosas que para nosotros son importantes, que nos preocupan y que muchas veces tienen nuestra cabeza allí, que nuestra cabeza está allí controlada por esa situación, la que sea, la necesidad, qué sé yo, la enfermedad, piensen lo que sea. Dios quiere que sus hijos, que los redimidos, le presenten a Él de manera constante estas cosas, y la paz de Él va a reinar sobre nuestros corazones. Eso ya es una base, ¿cachai? Ahora, muchas veces yo me olvido de estas cosas y me empiezo a angustiar, me empiezo a preocupar, más de lo que debería, si el Señor tiene el control. El Señor tiene el control de mi vida. Y si no fuera así, no habría llegado a la edad que tengo, ni tendría familia. O sea, es porque Dios tiene misericordia y tiene el control, que cada uno de sus hijos vive las situaciones y está hoy como está. Él, él, él tiene el sartén por el mango. Él es soberano. Él es todopoderoso. Y podemos confiar en que Él nos va a, a otorgar esta paz y va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Eso, Sí, mira, tú dijiste algo bien interesante, Osago, ¿no? Tú citaste la escritura. Eh, Respecto primero, el texto, si tú analizas el texto en general, yo diría que hay un común denominador, o hay una idea central más bien, que es una absoluta dependencia de Jesucristo. O sea, oye, no estén afanosos por nada, sino descansen completamente en mí. Si tuviéramos que llevarlo al lenguaje actual, lo pondría. No se preocupen por nada. Yo estoy a cargo de esto.
tengo el sartén por el mango, dicho en buen chileno. Ahora, es interesante que la forma de tener paz es depender completamente de él. O sea, Claro. no es que sabes que yo te voy a proveer circunstancias para que tú estés tranquilo. No hay ningún texto que diga yo te voy a generar, hacer que tu vida sea tranquila. No, de hecho los textos dicen todo lo contrario. Vas a tener adversidad, vas a ser difícil, vas a caminar un tiempo, mientras estés caminando en esta tierra, vas a enfrentar angustia, vas a tener que llorar, vas a tener dificultad, vas a tener temores, es parte de la realidad que tienes que enfrentar, pero no permitas que ninguna de estas cosas obtengo esa paz. Confía en mí, descansa integralmente en mí. Ahora, ¿por qué nos cuesta esto tanto? Porque no hay que olvidarse que toda alma humana que camina sobre la faz de la tierra fue educada emocional, intelectual, espiritualmente por Satanás. Tú, yo y todos los seres humanos fuimos estructurados y educados por muchos años, algunos más, otros menos, por Satanás. Desde el colegio, en la casa, nuestros hogares, nuestros propios padres muchas veces inclusive, conculcaron en nosotros, instruyeron en nosotros, se construyeron en nosotros estructuras emocionales y de pensamiento que provienen directamente de Satanás. Estructuras como que las cosas dependen de mí, estructuras de pensamiento como que yo soy gravitante dentro de las acciones propias de mi vida. No estoy diciendo con eso que yo no tenga que asumir una responsabilidad, pero ahí, oye, ahí tú puedes esforzarte muchísimo por algo, pero si Dios ha determinado que eso no suceda, eso no va a suceder. Sí. Ejemplos de fracasos de esfuerzo existen miles. De hecho, son más los ejemplos de gente que se esfuerza y que fracasa que los ejemplos de gente que se esfuerza y es exitosa. ¿De acuerdo? En aquellas cosas que han dispuesto en su propio corazón. Si el punto es, ¿cómo yo hago aquello que estoy alineado? ¿Cómo yo me esfuerzo en aquello que Dios quiere que me esfuerce? Si yo me esfuerzo en aquellas cosas que Dios no ha determinado para mi vida, yo nunca voy a experimentarlo. Esas ideas humanistas de tú eres dueño de tu propio destino es una mentira. Claro. Son falacias humanistas. Provienen de una estructura ideológica y de pensamiento que dicen que no hay nada arriba nuestro ni hay nada abajo nuestro. Humanismo. No hay nada sobre el hombre, no hay nada bajo el hombre. No es real. Y muchos cristianos, o sea, y todos los cristianos fuimos estructurados con esa forma de pensar. Claro. Entonces, quiero bueno, ahí van a quedar varias cosas en el aire porque no tenemos el tiempo de detenernos en cada una de ellas, pero en el fondo, lo que quiero dejar claro es que como todos fuimos estructurados con esa forma de pensar, como todos fuimos enseñados, insisto, emocionalmente, hay muchas de estas cosas que no son racionales, que operan en un ámbito invisible de nuestra racionalidad, como son las emociones. Y por esa razón hay cosas que vemos y como que nos alteran, somos sensibles emocionalmente a cosas, a circunstancias que vivimos, que desde una perspectiva cristiana no debiéramos ser sensibles. Claro. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la enfermedad, la muerte misma. Somos, claro, yo sería mentiroso si negara que evidentemente hay un nivel de inseguridad frente a la muerte. Yo creo que la gran mayoría de los seres humanos podemos reconocer eso. ¿Ok? Pero desde una perspectiva cristiana, desde el paradigma del evangelio, tenemos que decir que la muerte no debe atemorizarnos de ningún punto de vista. Ahora, ¿por qué nos atemoriza? Bueno, porque hay muchas estructuras emocionales en nosotros e intelectuales que no están alineadas completa y correctamente todavía con los estándares del pensamiento cristiano, con los estándares de la mente de Cristo, usando una figura explícitamente bíblica. La Biblia enseña, para los que no están familiarizados con este término, la Biblia nos enseña que los cristianos tenemos la mente de Cristo. Claro. Entonces, ¿cómo es que vamos venciendo eso? O sea, ¿cómo vamos reaccionando mejor frente a la realidad? El texto nos decía, dependiendo cada vez más de Jesucristo. ¿Cómo es que dependemos más de Jesucristo? Experimentando situaciones de adversidad. La aflicción produce paciencia, la prueba produce paciencia. ¿De acuerdo? O sea, la prueba produce resistencia. La palabra para paciencia en la Biblia es resistencia, es la capacidad de resistir más. ¿Cómo resisto más? Teniendo el carácter de Jesucristo. ¿Cómo tengo el carácter de Jesucristo? Experimentando las aflicciones. Y por eso viene el apóstol Pablo y dice, me gozo en las aflicciones.
Me gozo, se transforman en algo bueno para mí. Me gozo en las debilidades. Me gozo en aquellas cosas que afligen a mi alma. Spurgeon decía una frase que a mí me encanta. Charles Spurgeon, un predicador muy conocido de hace un par de siglos, decía: he aprendido a amar las olas que me arrastran hacia la roca que es Cristo. Es una metáfora, por cierto, y lo que trata de decirnos: he aprendido a amar todas las circunstancias, sobre todo las de aflicción, que me conducen hacia el conocimiento de Jesucristo. Porque en el fondo, y aquí viene algo que es voy a usar esta expresión, es un misil atómico al pensamiento moderno. El propósito de tu vida en esta tierra es la formación del carácter de Jesucristo. Ese es el propósito. No, yo vine aquí a trascender, mentira. Yo vine aquí a ser gravitante y a cambiar el mundo, mentira. Si Dios quiere hacerte con eso, eso es extra, y esto es para su gloria, no para la tuya. Claro. Yo vine aquí a criar una familia, mentira. Yo vine aquí a acompañar a tener una esposa, falso. Tú viniste aquí, el único propósito del alma humana, de todas las almas humanas, es la formación del carácter de Jesucristo en ellos. Yo vine aquí a ser feliz. Yo vine aquí a ser feliz. El existencialismo, esta forma de pensamiento, plantea que como no hay nada, no hay Dios, porque el existencialismo es una filosofía humanista. Como no hay Dios, vivamos, porque no hay una entidad moral absoluta. Vivamos, disfrutamos. Entonces ahí vienen expresiones como la vida es corta. Un cristiano, un predicador del siglo pasado decía, en respuesta a esta idea: disfruta la vida porque la vida es corta. Decía, sí, la vida es corta, pero el infierno es eterno. Porque claro, la idea de disfruta la vida porque la vida es corta no concibe la idea de que hay un infierno. No concibe la idea de que en esta corta vida, comillas, vida, pero esta corta existencia, se determina una larga eternidad. Una eterna eternidad, para decirlo de forma más clara. Porque son estructuras de pensamiento humanista. Entonces, a diferencia del Evangelio de Jesucristo, que lo que hace es transmitir una estructura completamente diferente. Oye, hagamos una pequeña pausa, que tengo aquí un montón de comentarios, vamos a ir saludando porque si no después se nos olvidan. Dice, hasta aquí llegamos delante. Angelito saludó, Carmen dice, buen día, los saludos de Uruguay, un cariño muy grande, Dios te bendiga, Carmen. Uruguay. Anda, saludos para allá. Uruguay, no conozco Uruguay, ¿cómo? Su mate, su tereré. Sí, disfrútelo allá nomás, disfrute. Carmen dice, ¿carácter dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? El verdadero cristiano tiene que estar preparado para poder enfrentar todo lo que se nos presenta. En rigor, el carácter nos sigue a todos lados. Esto es para otro capítulo, a lo que está diciendo Carmen acá, sí. Porque hay mucha gente que cree que hay un carácter dentro y un carácter externo. O sea, yo me porto de una forma o reacciono de una forma dentro y afuera puedo tener licencias morales, puedo hacer aquello que a Dios no le gusta, no hacerlo en la iglesia y hacerlo afuera. Claro. Esto es un vicio propio de la religión, particularmente. Ángel dice, el carácter del hombre sin Cristo no agrada al Padre. Dice, bueno, ese es el punto. Y todos nacemos con este carácter que no agrada a Dios y por consecuencia, progresivamente en el caminar humano, como cristianos, vamos siendo transformados y cambiados. Saludos desde Colombia, saludos, Colombia, sí, Colombia. Caribe. Ese es el grito de fútbol. Yo no soy muy futbolero, pero en los gritos me acuerdo. Juan Carlos Pérez Uribe dice, el hombre es como un árbol, las raíces son las actitudes básicas. Mira, Juan Carlos, ese es el punto. El problema natural del cristianismo o de la religión cristiana moderna es que se enfoca en las hojas, se enfoca en las ramas del árbol y trata de cortar las ramas del árbol, pero las raíces siguen produciendo lo mismo. Alguien no tiene el carácter de Jesucristo, o alguien en 40 años de conversión no tiene el carácter de Jesucristo, el problema no está en las ramas, el problema está en las raíces. Porque el árbol malo da mal fruto. El carácter caído, el carácter del hombre impío, no puede ser coaptado o cortado si no es única y exclusivamente por la regeneración del Evangelio. Mira,
Escuchaba a un policía acá, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero escuché a un policía hace 4 o 5 días acá en la televisión chilena por una situación muy particular, y el policía es un oficial de alto rango de carabineros en Chile, que es la policía nuestra, para la gente que nos ve de otros países. Decía, mira, alguien que entra a una organización criminal de alto nivel, la única posibilidad que tiene de salir de ahí es muriendo. Y sé que me hizo pensar mucho esta reflexión, porque efectivamente, tristemente, así es en los hechos. Por varias razones, por una cuestión de contexto, por una cuestión de motivaciones, por varias cosas. Pero en el fondo, eso es verdad, a menos que el propio Señor Jesucristo entre en la vida de ese criminal, y ejemplos hay cientos. Me acuerdo de uno, el ruso, Claro. así rápido. Julián, que se llama este hermano. Busquen la gente en YouTube, el ruso de. ¿Cómo se llama? Benavides. Benavides, Santiago Benavides, gracias, César. Santiago Benavides. Es una canción que cuenta el testimonio de un criminal, de un sicario colombiano, o sea, de un sicario de Pablo Escobar, me parece que era, o de alguna de las mafias de hace 20, 30 años atrás, que el señor lo alcanza. Entonces, efectivamente, el policía tiene razón en los hechos, en la práctica, pero desconoce el fundamento y el poder del evangelio para transformar la vida desde las bases, desde las raíces, Juan Carlos. Y el problema de la religión es que se enfoca en las ramas, a diferencia del evangelio de Jesucristo, que se enfoca en las raíces, en cambiar el hombre, cambiar el corazón del hombre, para que dé el fruto de justicia, para que muestre el carácter de Jesucristo. Carmen dice también, solo orando a nuestro Dios ponemos las manos, respecto a cuando uno sale y hay que orar, efectivamente. Ahora, la oración, esto es para un capítulo igual, vamos a ir anotando, César, todas estas ideas para los capítulos posteriores, sí, pero la oración no se trata de pedirle a Dios lo que Dios ya sabe. La oración es una manifestación de dependencia a Dios. Si Dios sabe mi necesidad, no necesita, Dios ve mi corazón y el de todos los hombres. Él no necesita necesita que yo le haga conocer algo que él ya conoce, aún más, lo sabe de antes que yo lo tenga, inclusive, esa necesidad. La oración es una expresión visible de una dependencia a Dios, es una manifestación a Dios y a todo lo que nos rodea de nuestra dependencia a Él. Por eso es necesario orar. No para informar. La gente dice, oye, ¿para qué voy a orar si Dios lo sabe? No, si eso es ridículo a suponer que Dios necesita ser informado por mí. O sea, es tan necio como Adán escondiéndose atrás de un árbol del Dios omnipresente. ¿Me entiendes? Claro. Es ridículo. O sea, y esa es la razón por la cual la gente no ora. Muchas veces, porque en el fondo los seres humanos nos movemos en independencia. Creemos que somos independientes. Ok. Elizabeth dice, hola hermanos, tengo una duda. ¿El carácter es lo mismo que temperamento? Carácter es lo que nos caracteriza. Temperamento es cómo reaccionamos frente a una situación difícil. Un abrazo. Mira, lo vimos él y esto en unos capítulos, Elizabeth en unos capítulos atrás. Yo diría que carácter o temperamento es un símil a personalidad. No son lo mismo. De hecho, la personalidad es, como su palabra lo dice, es personal, es única. Cada persona tiene una personalidad, pero el carácter es el fundamento de la personalidad. Claro. El carácter en el cristiano es único, es común. ¿Cuál es? Misericordioso. El fruto del espíritu, por ponerlo en simple. Amable, se refería ahora a amable, amoroso, templado, paciente, en fin. Paciencia, benignidad, gozo, esperanza, fe, mansedumbre. Todos esos elementos del fruto del espíritu es común para todos los cristianos. Pero la forma en que eso se manifiesta es completamente personal y única. Ahora, la personalidad está determinada y está definida por el carácter. O sea, yo no puedo decir, no, es que mi personalidad es ser violento. No, el problema ahí es carácter, no es personalidad. Yo puedo, por ejemplo, yo tener un carácter más efusivo, más carismático, que se llama, que es más, que explica, que muestra, que abra, que expresa sus ideas o sus emociones. Pero eso no me permite a mí, por ejemplo, ser ofensivo con mis emociones, con mis ideas, o mis sentimientos. Claro. Ahí yo ya estoy traspasando, para poner un ejemplo muy particular, yo puedo tener una personalidad extrovertida, pero eso no permite no acepta eso, que mi extroversión, aquello que yo comunico hacia afuera, sea contrario a los valores y a las normas del carácter de Jesucristo.
estoy poniendo un ejemplo, ¿quiere decir que yo hago todo eso siempre así? No, porque vivimos en un proceso de formación que va a durar hasta el último día de nuestra existencia. Eso es así. ¿De acuerdo? No sé si se respondía y podemos seguir hablando. Ahí están mis redes sociales. Bueno, tú tienes nuestro contacto, igual podemos seguir conversando. Juan Carlos dice: carácter y temperamento son diferentes. Exactamente. Saludos, dice, desde la República, desde la hermosa República de San José. ¿Cuál es el idioma en San José? San José Chinino. No sé cómo hablarán. El nuevo suegro, oficial. Oficial, nuevo suegro, sí. Saludos al suegro del año. Claro. Oye, lo molestamos, nos va a tocar a todos alguna vez. Sí. Ángel Osorio dice: por eso el Señor nos habla en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy... Eso es carácter. Oye, manso y humilde, qué extraordinaria es la frase. O sea, si existía... ¿Sabes qué? Ayer meditábamos en esto. O sea, imagínate si existía alguien que podía actuar con fuerza, con violencia, y en defensa propia, siendo inocente, era el Señor Jesucristo cuando se estaba enfrentando a la cruz, ¿cachai? O sea, él podía haber pedido legiones de ángeles y haber destruido a todos los romanos, haber destruido a toda la gente que estaba ahí, y él era Dios. Pero sin embargo, él actuó frente a la injusticia que estaban cometiendo los seres humanos con él, actuó de forma mansa y humilde, guardó silencio, le pidió al Padre perdón porque le dijo: oye, no saben lo que hacen. Esa es una muestra de un carácter, del carácter de Cristo, que es algo que nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos que ir experimentando en la medida que vayamos creciendo y madurando en el Señor. Mira, saludos, dice, desde la distancia, hermano, dice Pablo. Saludos, Pablo. Mira, Pablo, aquí demos un ejemplo a propósito del texto de Mateo igual. Dice: sin carácter todo lo demás pierde razón de ser. El carácter de Jesucristo, o el carácter en el cristiano, que es el carácter de Jesucristo, o así debiese ser en todas las áreas, o cada vez en más áreas, es desde el carácter proviene la voluntad del hombre de hacer la voluntad de Dios. O sea, de el deseo del corazón del hombre, del cristiano estoy hablando, de agradar a Dios en todas sus acciones, proviene del carácter de Jesucristo, del carácter, perdón. Y que, como ya dije, es en el cristiano un carácter único, que es el carácter de Cristo. ¿Ok? Todo el deseo de hacer aquello que Dios ha mandado en nosotros, en hechos prácticos y concretos, proviene del carácter en el hombre. La personalidad debe estar determinada por el carácter. Mira, el ejemplo de Cristo de Mateo es de la historia del momento en que Jesús está frente a Pilato, por ejemplo, que es el ejemplo que tú refieres ahora, de que él tenía ahí el momento. O sea, Jesucristo era señor de todo. Y de hecho a Pilato le dice: oye, si tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, la única que tienes es la que te dio el Padre, la que se te ha dado. Tú tienes autoridad. Yo lo digo así en un término, claro, en términos arrogantes suena inclusive. Jesucristo no lo dijo de esa forma. Le dice: constata un hecho espiritual irrefutable. La autoridad de Pilato estaba determinada porque Pilato estaba siendo un instrumento de la voluntad de Dios y del propio Jesucristo, porque así era. No es que él tenía una autoridad que subyugara la voluntad de Cristo. Ahora, nosotros vemos a Cristo un tiempecito atrás nomás, antes de llegar a donde Pilato, armando un látigo para ir a enfrentar a los mercaderes en el templo. Literalmente construye y va a darle a los mercaderes. Uno podría decir: oye, chuta, la personalidad de Jesús es enfrentar a a sus adversarios. Y ojo, y no es incorrecto decirlo. La personalidad de Jesús, de hecho, la Biblia nos muestra que al final de los tiempos, él mismo va a pisar el lagar de la ira de Dios. O sea, él mismo va a manifestar, va a ser el autor o el consumador de la justicia de Dios eterna en contra de sus adversarios, de los impíos. Entonces, ¿cuál es la personalidad de Cristo? Concibe que él enfrenta a los adversarios. Y uno podría decir: Pilato en ese momento constituía eso. Pilato representaba efectivamente un adversario, pero había algo que es mucho más poderoso que su personalidad, que era el carácter que él tenía. ¿Cuál? De mansedumbre y de humildad, y esencialmente de una profunda voluntad
de agradar a Dios, de Obedecer. obedecer a aquello que Dios le había mandado y cuál era el propósito que él tenía. Mm. Oye, ¿dónde quedó, uno podría decir, dónde quedó el hombre que azotó a los mercaderes hace un par de, no sé, semanas, creo que, o días, no tengo certeza de cuánto pasó entre un tiempo y otro, entre un evento y otro? ¿Dónde está ese hombre? Es el mismo hombre. El carácter es el mismo. El carácter que promulgaba la acción violenta en contra de los mercaderes era la santidad de Dios, la obediencia a la santidad de Dios. Y el carácter que operaba en el hombre que está a punto de ser lacerado y molido por el flagellum taxillatum, esta práctica de tortura romana, que por lo cual Jesucristo conocía, y aún más recibir la ira de Dios más adelante, en la cruz del Calvario, era exactamente el mismo, y el fundamento seguía siendo el mismo, un compromiso con la voluntad de Dios. Entonces, para nosotros los cristianos, esa es la hoja de ruta que nos determina. La personalidad debe estar determinada por el carácter. Si no hay carácter, Pablo dice, si no hay carácter, no hay nada. Si una persona no tiene carácter, estoy hablando, tener carácter no es sinónimo de ser intenso, de ser fuerte, de ser carismático, de ser violento. Eso es el mundo. Son ideas, ideologías humanistas que pregonan y distorsionan los conceptos bíblicos. Lo que mejor explica la realidad del hombre es la Biblia. La Biblia es la que mejor explica al hombre y su composición. Entonces, el carácter es determinante. El carácter es lo que nos define y por esa razón es aquello con lo cual nosotros tenemos que mirar. Oye, vamos con más comentarios para ir terminando, el tiempo pasa muy rápido. Saludos de Valparaíso. Dios te bendiga, Anaís López. Saludos desde Cali. Cali, Saludos Colombia. Sí. Sí, Colombia. Sí, Caribe. Ya, espero haber aclarado las dudas. Vamos, el tiempo nos pilló, así que no podemos seguir leyendo más comentarios. Gracias a todos aquellos, los que escriban comentarios después. Vamos a ver si los podemos ir analizando en el siguiente capítulo. César, a ver. No sé si estas cosas funcionan ya en la... Ah, se escucha, parece que por ahí viene. Ay. Cárgalo, este es el tuyo. Al mío ya. Sí. Perfecto. Vamos con el video de la semana del día. Ahí está. El video de la semana, ¿lo tiras tú o lo tiro yo? Tíralo tú porque yo no. Ya, lo tiro yo, no problem. Vamos con el video de la semana del día de hoy. Vio a Cristo en el camino a Damasco. Él tuvo una visión parecida a la de Isaías, en Isaías 6. Pablo, en el camino a Damasco, él no vio a un simple carpintero parado al lado de la carretera. En su camino a Damasco, Pablo vio el Señor de gloria sentado sobre su trono. Y como Isaías le hizo pedazos todo lo que antes estimaba, su celo, sus obras, su reputación, él lo consideró como pérdida, basura, heces, escoria, aún excremento por causa de Cristo. Todo comparado con Cristo. Como los franceses dicen, Pablo era la crème de la crème, ¿no? Entre los contemporáneos, y esta era su esperanza y era su jactancia. Pero algo sucedió a Pablo que cambió todo. ¿Qué? Y ojalá que lo mismo nos haya sucedido también. ¿Qué pasó a Pablo? Una revelación de Cristo. Y en esta revelación Pablo vio toda su propia justicia como realmente era. Basura.
No, extraordinario, hermano. No, extraordinario. Dale tú Encuentro que, primero, comentarios. o sea, el análisis que hace el predicador respecto de cómo el apóstol Pablo plantea que todo él lo tiene por basura es esta visión extraordinaria que él tiene de Jesucristo y que se da cuenta de que en realidad él no tiene que toda su propia justicia, que todas aquellas obras, que todo lo que él se dedicó, que todo lo que ganó, que todo el tiempo que se dedicó, lo que sabía, todo, no, realmente no valía absolutamente nada frente a Cristo y la justicia de Cristo. O sea, todo lo tengo por basura, por alcanzar y por conocer a Cristo ya. O sea, tuvo una visión tan extraordinaria que todo ya dejó de importarle y lo único importante y lo único valioso en su vida era Jesucristo. Y esto debería ser para cada uno de nosotros, para cada uno de los redimidos, para cada uno de los hijos de Dios. Lo único valioso, el único valor que tenemos, lo único es Cristo. Él es, Él es realmente nuestro gran tesoro. Nada de lo que podamos lograr aquí, nada de lo que podamos conseguir aquí en el lapso de tiempo que nos toque intervenir en esta tierra, tiene absolutamente ningún valor comparado con Cristo, con el valor de Él, con el valor de su justicia, de su santidad, de su misericordia, de su bondad, de quién es Él, de, 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 de Jesucristo glorificado, encarnado y caminando entre los hombres, de su obra en la cruz. Él es lo único valioso que realmente los redimidos podemos tener, cualquier hombre. Jesucristo es lo valioso y el resto todo es pasajero, todo es temporal, todo un día se puede tener, otro día no se puede tener, un día se puede saber, otro día no se puede saber, un día nos podemos acordar, otro día no podemos dejar de acordarnos, un día podemos tener una gran idea y otro día podemos no tener absolutamente ninguna idea, pero Cristo permanece para siempre. Cristo permanece para siempre. Él es el gran valor, Él es el gran tesoro, Él es la perla de gran precio. Cristo, Él es lo valioso que nosotros podemos tener. Sí, me ¿Qué gusta te- la analogía que hace Paul Washer ahí cuando dice que Pablo cuando caminó no vio al carpintero, sino que vio al Señor de Gloria. Me gusta la oposición, digamos, por decirlo, que el poner en oposición estos dos conceptos es más bien para fines didácticos, pero me parece que es muy necesario enfatizarla por lo siguiente, porque lamentablemente la mayoría de Occidente tiene una idea de Jesús y tiene la idea de Jesús como el carpintero. Mm. Tiene la idea del Jesús carpintero, del Jesús moralmente perfecto o bueno. Yo diría que hoy día ya hay herejías bien enraizadas en mucho del pensamiento moderno occidental respecto a un Jesús imperfecto, ¿de acuerdo? Pero en general Occidente reconoce a Jesús como un ejemplo a seguir, como un carpintero extraordinario. Ojo, que es muy parecida a la idea islámica de Jesús, que es una idea herética absolutamente. Vamos a dedicar un capítulo o un par de capítulos a hablar sobre el Islam, yo creo, porque creo que ya llevamos 4 temas de capítulos. Bueno, vamos a anotarlo porque si no se nos va a olvidar después. Es muy parecida a esa idea, quiero decir. Entonces, pero es una idea absolutamente herética, es una herejía, es una blasfemia aún más. No solo es una distorsión de la verdad, es una ofensa a la verdad. O sea, el Jesús el Jesús que caminó en Belén, en el Jesús de Nazaret que caminó en Belén y que terminó muriendo a la salida de Jerusalén, es el Rey de Gloria. Por eso Juan dice en el capítulo 1, dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito. O sea, vimos gloria, la gloria de Dios manifestada en él. El Jesucristo que existe, el único Jesucristo que existe es el Jesucristo de gloria.
Y la gloria de Dios no es una instancia de gozo exclusivamente. Puede proveer gozo abundante para aquellos que están en Cristo y revestidos con la justicia, pero es una realidad terrorífica para aquellos que están revestidos de la impiedad. Cabe recordar que la gloria de Dios, cuando se posaba en un lugar, Dios demandaba que las personas huyeran y ni siquiera se acercaran a ella. Cabe recordar que en el tabernáculo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto más bien, descrito en el Antiguo Testamento, el tabernáculo judío, la gloria venía y se posaba delante del sumo sacerdote una vez al año, y si el sumo sacerdote entraba amarrado y con campanas, Claro. porque existía la cierta posibilidad de que fuera muerto al entrar a ese lugar, y alguien tenía que sacarlo, y nadie podía entrar. Cabe recordar que la gloria de Dios, que estaba depositada en el arca, terminó matando a aquellos que inclusive con buenas intenciones quisieron cuidarla. ¿Me entiendes? O sea, si la gloria de Dios es gozosa, si la gente tiene la idea de gloria como algo puramente bueno, sí, para los revestidos en Cristo y en la justicia de Cristo, sí, pero es terrorífica, es demencial la idea, es de una demencia, de una alteración de la percepción de la realidad, creer que el Cristo de gloria es un Cristo de osito de peluche, es un cariñosito para la gente que está familiarizado con esos monos animados, al menos en Chile fueron famosos, no sé si en otros lados, no sé si me van a entender con eso. Es un oso de peluche, un osito de felpa. Esa es una idea demencial, literalmente, lo pongo con esos términos. Porque el Cristo de gloria, que es el que rige y gobierna el mundo hoy, el que tiene autoridad sobre todas las cosas, porque él mismo dice que toda autoridad le ha sido dada, es un regalo amoroso y glorioso para aquellos que se arrepienten y se humillan delante de él. Pero es también una realidad terrorífica, implacable para todos aquellos que se rebelan contra él. Entonces, me gusta esa, porque la gente tiende a quedarse con el Jesús carpintero, porque es más dócil, es más posible de meter en el humanismo, en las estructuras humanistas del ser humano. Sí. Pero es una idea completamente engañosa. César, el tiempo nos está pillando. Sus ojos como llama de fuego, dice la escritura. No, sí, o sea, sí, lamentablemente el mundo ha metido una idea ya de Jesús que está lejos de la realidad. Se han quedado solamente con esta visión amorosa, cariñosa, de que como que todo lo acepta y todo lo soporta, y Él es santo. Él es No hay que olvidarse de eso. santo, santo. Y la reacción natural de su santidad es la ira. Y si Él no reacciona hoy, ahora, con ira frente a los impíos, es porque Él la contiene. Pero la Escritura dice que Él contiene su ira para el día de la ira, en donde Él va a derramar todo el furor de Jehová sobre sus enemigos. Es glorioso estar en Cristo, es glorioso poder tener paz con Cristo, es glorioso ser su hijo. No tengo palabras para poder transmitírselos, pero estar hoy y ser contado con los redimidos, con los justificados, es algo que no podemos poner en una balanza ni cuantificarlo, ponerle un precio, es invaluable. Que Dios les bendiga, amigos. Me despido antes que tú, así que te va a tocar a ti la despedida final. Sí. Saludos para todos. Muchas gracias. Saludos, estaba leyendo ahí. Saludos a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo, el capítulo de cierre de este ciclo de capítulos. En la próxima jueves estamos de nuevo conectados, si Dios así lo permite, a las 9:30. Cada jueves, 9:30 de la mañana, estamos hablando del Evangelio, de las verdades cristianas y de la contingencia desde una perspectiva cristiana. Si usted quiere seguir hablando, si tiene comentarios, si tiene alguna pregunta, ahí están mis redes sociales. Búsqueme en Instagram, Twitter, ahora X, o hasta en Facebook inclusive, pero lo uso menos, pero en Instagram estoy ahí, @Hernández Chile, y sigamos hablando de esto con toda tranquilidad. Gracias a los medios asociados,
Gracias a Ate de Valdivia, La Voz de Pucón, a, por cierto, Fundación Metanoia, que nos permite poder sacar adelante esta señal. Les invitamos a que se hagan socios de Fundación Metanoia, aquellos que puedan hacerlo. Si no, oren por todo el trabajo que se está haciendo ahí. Dispongan su tiempo también. Se necesita mucho recurso, mucho tiempo, mucho recurso humano, mucha buena voluntad también. Así que disponga algo de tiempo si usted quiere y puede hacerlo, por cierto, para los muchos trabajos y muchos contenidos que en Fundación Metanoia estamos creando Las redes sociales, semanas. las redes sociales. Sí, oye, vamos con las redes sociales. Sí, se nos pilla el tiempo. Síganos en nuestro canal de televisión, www.mtna.tv, nuestro blog de contenidos, blog.mtna.tv, nuestras redes sociales, ahí están: Facebook, Somos Metanoia TV, Instagram, Somos MTNA TV. Esto es súper importante, suscríbanse al canal de WhatsApp, estamos enviando contenido diariamente ahí, wp.mtna.tv, la dirección es más larga, pero hemos creado estos redireccionadores para que sea más fácil para ustedes llegar a ellos. Estamos en Twitter, ahora X, en Somos Metanoia TV, en YouTube, youtube.mtna.tv, y usted es redireccionado automáticamente al canal de televisión, al canal de YouTube, quiero decir, donde están todos los contenidos. Lo mismo con la plataforma de audios.mtna.tv. Nos falta ese. Si nos vamos a agregar ese enlace. Ese enlace, sí. A ver, vamos a hacerlo aquí en directo nomás. En vivo y en directo nomás. Vamos con todo. Ahí está, audios.mtna.tv. También en nuestro canal de Spotify, para que pueda sumarse y suscribirse también ahí y recibir todos estos contenidos, estos programas, los podcasts, los contenidos de estudio y un montón de otras cosas más están ahí disponibles en todas estas plataformas. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por estar cada jueves a las 9:30 conversando con nosotros. Ahí están, insisto, nuestras redes, seguimos hablando, Dios les bendiga, los dejamos con una invitación a hacerse socio de Fundación Metanoia. Que estén muy bien. ¿Qué significa ser luz? La luz aniquila todo rastro de tinieblas. Cuando enciendes la luz, las tinieblas retroceden y la luz gobierna. Cuando hay tinieblas, nadie ve quién eres ni qué haces. La luz avanza rápido, muy rápido. Cuando llega la luz, todo queda expuesto. Solo con luz puedes ver el camino. Sin luz, te caes, te duele, te golpeas, te pierdes y te condenas. Por eso, en Fundación Metanoia, amamos la luz, porque la luz cambia a las personas. Metanoia es luz. ¿Quieres ser luz junto a nosotros? Hazte socio. Fundación Metanoia.